estar enterado de lo que pasa en el sector inmobiliario, hay un programa exclusivo para líderes y solo Ampilo tiene. En 45 minutos, nuestro micrófono hace eco de la voz de los expertos, con anécdotas, comentarios y los mejores consejos en una plática entre amigos. Quédate con los profesionales. Estás en territorio de líder a líder. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este jueves 5 de la tarde, para platicar de líder a líder. Hoy tenemos un programa verdaderamente importante para toda nuestra membresía. Contamos con un experto que nos va a hablar. Pues, ¿qué pasa con esto de los impuestos? ¿Qué pasa con esto de los números? Pero antes que nada, te presento con cariño y afecto a mi compañera Ana Lidia Valdés. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes a todos y todas. Una vez más aquí en este programa de Líder a Líder. Les agradecemos mucho estar con nosotros en este programa que sí, bien lo dijo Jorge, hoy vamos a hablar de impuestos. Hay una serie de mitos, hay una serie de verdades que todos debemos conocer para estar al día con el SAT. Bienvenido, Jorge. Bienvenido, doctor Jorge Munguía Olmos. Muy buenas noches. Muchas gracias, licenciada Lidia. Buenas tardes a todos ustedes. Doctor, antes de comenzar nuestra charla, quiero presentar a nuestra membresía un poco de su hoja de vida. Jorge Munguía Olmos es licenciado en Derecho por la Universidad Humanitas y contador público auditor por la Universidad Veracruzana. Cursa el doctorado en Derecho en la Universidad de San Pedro. Las maestrías en Juicio de Amparo, Derecho Corporativo y Derecho Fiscal. Son las 3 maestrías con las que cuenta el doctor. Las especialidades también de Juicio de Amparo, Derecho Corporativo y contribuciones en División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Contaduría y Administración, y además cursó seminarios y diplomados. Cuenta nada más y nada menos que con 26 años de experiencia como consultor corporativo. Durante 12 años se ha desempeñado como socio en la División de Consultoría Fiscal del despacho Frey-Cisner Morin S.C., Mursen Roland International, y actualmente se desempeña como socio del despacho Munguía y Elms en la compañía S.C. y es socio supernumerario del Centro Mexicano de Estudio Penal y Tributario. También cursa la licenciatura en Psicología en la Universidad Latinoamericana y ha cursado estudios de maestría en Psicoterapia y Gestalt en la Universidad Gestalt. Pues esta es la hoja de vida de nuestro invitado. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, al contrario. Gracias a ustedes y a la asociación por la invitación y con todo gusto. Doctor, muchas gracias, doctor. Para nosotros siempre es un placer poder tener invitados de la talla de usted. Vemos en esta hoja de vida impresionante, de verdad, todo su expertise, pero queremos platicar en una charla meramente entre amigos. Hay personas en la membresía que obviamente ejercen pues, el área profesional, pero también tenemos muchos seguidores que no necesariamente tienen todo el expertise, toda la información, y tenemos este canal importantísimo para poder poner sobre la mesa pues, temas de interés. Para entrar en materia, doctor, ¿qué es esto de las comisiones inmobiliarias y por qué se deben cobrar? Platíquenos cómo entenderlas. Bien, algo que es muy importante tener en cuenta antes que nada es que esta actividad de la comisión es un acto de comercio, ¿de acuerdo? Es una actividad que está considerada por el Código de Comercio en su artículo 75 como un acto de comercio. Ustedes dirán, bueno, pues eso a lo mejor es muy técnico, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, pues es una actividad como cualquiera, es una persona que es un enlace, un mediador propiamente entre compradores y vendedores, ¿de acuerdo? Pero lo que todos debemos de tener en cuenta es que esa actividad le gustó al ramo jurídico para calificarlo como un acto de comercio. Y eso entonces trae ciertas obligaciones y ciertas implicaciones. Primero, que estamos regulados por el Código de Comercio, ¿no? Esa mediación que hacemos para que compradores y vendedores se enlacen o para nosotros mismos realizar la operación apoyando al comprador o al vendedor, según el lado en que estemos, pues es un acto de comercio y eso nos va a obligar a formalizar esa operación. Entonces, el primer elemento que debemos de conocer es la comisión mercantil o la comisión como tal es una actividad en la que soy un mediador. Esa actividad está regulada en una ley en particular, que es el Código de Comercio, y como la regula el Código de Comercio, yo estoy obligado a cumplir con todo lo que me regula esta norma. Y la primera y la más importante es propiamente celebrar un contrato.
Todas las operaciones comerciales o mercantiles, por la dinámica que tienen, sí son muy rápidas. Digo, a lo mejor en los inmuebles no lo vemos tan rápido, ¿no? No se venden los inmuebles como tortillitas, ¿verdad? Pero piensen ustedes, por ejemplo, en la central de abastos, donde hay comisionistas en estas mercancías, pues la dinámica es muy ágil, ¿no? El dinero fluye muy rápido, la operación. Así en realidad son las operaciones de comercio. Por eso es que el código prevé que pueda ser el contrato o el pacto entre el mandante y el comisionista, que pueda ser por escrito o de palabra, ¿no? Pero si es de palabra, antes de terminar la operación, tiene que hacerse por escrito. Entonces, esencialmente, primero tendría que hacerse por escrito esta actividad de mediación. ¿De acuerdo? Doctor, en este sentido, ¿quién pone el monto de las comisiones? ¿Quién Ok. dice más o quién dice menos? Y por esta comisión, ¿qué le están pagando al vendedor? Bien. Un punto que hay que tener en cuenta es que efectivamente el Código de Comercio hace una regulación de la operación. No nos dice cuáles son las tarifas. Desde hace mucho tiempo incluso las tarifas que había antiquísimas, ¿no? Que se llamaban los timbres, luego lo cambiaron por otros nombres, pero digamos las tarifas o los aranceles, era el segundo nombre, los aranceles que estaban ya no existen. Es decir, el precio de la comisión lo da en realidad la oferta y la demanda, ¿no? El Código de Comercio dice que la contraprestación por la comisión es lo que pacten las partes, ¿de acuerdo? Solo que sí hay unos elementos que debemos tener en cuenta. Uno, es la ley de oferta y la demanda la que me regula la comisión. Lo que tengo que dejarle claro a quien yo represento o a quien voy a tratar de ser el vendedor de su inmueble es si esto me va a ocasionar unos gastos, ¿no? Por publicidad, por los traslados, por los viáticos. El inmueble puede estar a lo mejor aquí en Metepec y ya ir y venir ya es un tanque de gasolina, ¿verdad? Solamente el código dice que si va a haber gastos que el mandante va a cubrirle a quien está siendo el vendedor, entonces tienen que establecerse por escrito y están obligados esta persona que contrata al comisionista a cubrírselos, ¿de acuerdo? Y si esta persona los cubre por su cuenta, tendrán que cubrírselos al final de toda la operación con un interés legal que es equivalente al 9% anual, ¿de acuerdo? O sea, en esencia, para responder tu pregunta, licenciada Valdés, no hay como tal una ley que regule qué debe incluir, las partes son quienes determinan qué, ¿sí? Y un elemento muy importante es que la ley, el Código de Comercio sí establece que la comisión tiene que pagarse de contado, ¿de acuerdo? Obviamente, salvo que las partes pacten otra cosa, ¿no? Pero en realidad sería la ley de la oferta y la demanda la que nos lleva y sobre todo especificar si voy a cubrir yo gastos como comisionista, que debe de reportarme o cubrirme con posterioridad el propietario del inmueble, ¿de acuerdo? Muy bien. Al respecto, de no hacerse este pago en efectivo, ¿qué contraveniencias podría tomarse y cómo se debe pagar esta comisión? ¿Cómo debe hacerse esta acción? Ok, lo primero que hacemos es fijarla, ¿no? Las partes establecen cuál. Es muy, muy importante porque hoy en día, híjole, con tanto avance de los medios tecnológicos que a veces son de mucha ayuda, hay que establecerlo por escrito. Esa es la primera regla para salvaguardar, ¿de acuerdo? Por escrito hoy en día no quiere decir necesariamente que nos vamos a ver físicamente. Hay que recordar que el Código de Comercio reconoce el uso de las firmas electrónicas avanzadas, estas que nos da el SAT. Entonces, mientras pactemos una plataforma, podemos cambiarnos los documentos digitales, ¿sí? Firmados mediante la firma electrónica avanzada y el contrato está perfeccionado, ¿de acuerdo? Ahí pactamos cuánto me van a pagar y en qué momento, ¿sí? Si no me lo pagan de contado, entonces yo puedo ejercer acciones legales contra el propietario del inmueble, ¿de acuerdo? Es decir, yo puedo ir ante un tribunal y demandar el pago de esta comisión, obviamente previa exhibición del contrato y de todos los elementos de prueba que yo tenga para acreditar que se devengó mi comisión, o sea, que la operación de venta se llevó a cabo. Ahora es muy importante, por ejemplo, ¿sí? Hacerle ver al dueño del inmueble que lo que me paga de comisión, que seguramente lo vamos a ver más adelante, pero uno de los impuestos más importantes que se genera al momento de la compraventa del inmueble es el impuesto sobre la renta, ¿de acuerdo? Este impuesto sobre la renta lo genera o lo tiene a su cargo el que vende el inmueble, porque tiene un incremento en su patrimonio, cambia el inmueble por dinero, digamos, ¿no?
pero él puede deducir para el pago de impuestos este pago de la comisión, que luego es lo que no se le dice al propietario del inmueble, ¿no? Algo que nuestros afiliados deberían tener muy en cuenta es hacerle ver que en realidad lo que me va a pagar de comisión no es un simple gasto, sino es parte de sus deducciones, ¿de acuerdo? O sea, a mí me paga, pero ese mismo monto lo recupera pagando menos impuestos. Entonces, en realidad, ese es un punto importante. Y lo que me preguntaba el licenciado Jorge García es, bueno, si el vendedor, si digo, si el propietario del inmueble al final no me cubre la comisión que ya pactamos, pues lo que me queda es ir a los tribunales y tratar de recuperar este pago. Cuando llego a los tribunales hay dos mecanismos. Hay un mecanismo previo que es mediación. Un mediador nos ayuda a llegar a un arreglo, a zanjar las diferencias y a no ir a tribunales. Si esto no funciona, pues entonces inicia un juicio, ¿no? Un poco tardado, pero efectivo, ¿no? Muy efectivo los juicios. Sí, sí recuperamos cuando esto procede. Bueno, y en este sentido, perdón, Ana Lidia, en este sentido, podríamos entender, o cuál sería su lectura, que hay una sobreregulación en favor ya del cliente y esto desprendido a lo mejor o muy de manera precisa a través de la norma 247, de la NUM 247 que ha entrado en vigor a partir del año pasado. No, yo he escuchado muchos comentarios en el sentido de que cada vez el sistema de comisiones, sobre todo las inmobiliarias, está siendo sobreregulado, pero a mí me parece que no. Les voy a platicar por qué. Les decía hace un momentito del uso de aplicaciones, ¿no? Me ha tocado ver incluso aplicaciones que tienen un buen nivel de suscriptores, en donde en realidad no generan la venta del inmueble y les están cobrando igual hasta mensuales. ¿Me explico? Es decir, son personas que no están afiliadas a ninguna asociación, que no están reguladas o inscritas o visibles más que a través de Facebook, a través de Twitter, ¿no? Y eso deja muy mal parado al sector inmobiliario. Entonces, a mí en lo particular me parece que el hecho que haya normas oficiales mexicanas, que dentro de 2 años nos vayamos a adherir a una norma internacional y que además haya una adecuada regulación en materia tributaria, nos da mayor tranquilidad a los que se profesionalizan, que no, como decían ustedes, no necesariamente implica que seamos arquitectos, ingenieros, abogados o cualquier otro para ejercer esta comisión. Me parece a mí que la comisión inmobiliaria es una de esas artes en donde realmente yo creo que se nace ya con ese don y se hace la persona sin necesidad de una preparación, digamos, profesional, ¿no? Pero a mí me parece que no, que en la medida que haya normas oficiales que nos regulen, que en la medida que conozcamos, como hoy en el programa, nuestros aspectos tributarios, eso va a favorecer a nuestros vendedores, a nuestros comisionistas, porque les va a dar una visibilidad de seriedad, ¿no? Y eso va a permitir distinguirnos del mercado. Si el mercado no se regulara, si no hubiera estas regulaciones, creo que todos seríamos iguales y entonces digo, no tengo nada en contra de las personas que se hacen llamar youtubers, ¿verdad? Pero ya cualquiera tiene un canal de YouTube, ya cualquiera es especialista en psicología, en impuestos, dan consejos para los padres, ¿sí? Y bueno, me he visto varios canales donde dicen, ¿cómo vendes un inmueble en 10 días, no? Pero no cumplen con las normas. Entonces me parece a mí que eso, más las asociaciones como las que estamos ahora en el interior platicando, hacen que justo nos distingamos de los demás y podamos brindar un servicio de calidad, ¿de acuerdo? Y que sobre todo darle difusión, que las personas sepan que los afiliados a AMPI, por ejemplo, están preparados, ¿no? Que cumplen con cierta regulación y que pueden confiar en nosotros. Es el caso, por ejemplo, de las inversiones, ¿no? Muchas personas invierten en las famosas criptomonedas, no están reguladas en México, el Banco de México solamente ha emitido una opinión a través de una circular y aún así muchas personas invierten porque la publicidad es grande, ¿de acuerdo? Muy bien. En este sentido, nosotros tenemos que pagar un impuesto sobre la renta y además un impuesto sobre la venta. Pero ¿qué pasa en el caso de los inmuebles en renta? ¿También existen impuestos? ¿Podría usted detallar al respecto? Sí, en el caso de los impuestos sobre renta, que hay que tener mucho cuidado porque no siempre se pagan los impuestos por el temor de que resulta más gravoso. Efectivamente, igual que en la compraventa, hay varios impuestos que afectan el arrendamiento, ¿no? Que son básicamente el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta, ¿ok? Y tiene una afectación directa en los impuestos prediales que grava el Estado, ¿de acuerdo? Voy en orden, ¿no? En el caso del impuesto al valor agregado, que es un impuesto al consumo, que en realidad
yo que soy el propietario del inmueble y que lo doy en arrendamiento, no lo cubro, sino que se lo cobro a mi cliente, al arrendatario, y se lo entero al servicio de administración tributaria. O sea, soy un intermediario, ¿no? Que eso hay que tener cuidado porque luego cobran con IVA, se gastan todo el dinero, ¿verdad? Piensan que el IVA es suyo y ya cuando llega el 17 del próximo mes dicen, ¿y ahora por qué tengo que pagar impuestos y ya no tengo dinero, ¿no? Por cada 100 pesos que le cobro de renta al arrendatario, pues me da 16 más para pagar mi renta. Eso siempre y cuando yo declare correctamente mis impuestos. La tasa general es del 16%, 8% si la operación se lleva dentro de la zona fronteriza norte, ¿de acuerdo? Pero si se trata de renta de casa-habitación, no se genera el impuesto, está exento, ¿ok? Solamente entonces nos quedarían a la tasa del 16% los inmuebles comerciales, ¿ok? Localitos de plazas, plantas industriales, cualquier otro uso distinto al de la habitación, yo le cobro la renta, y me paga el 16% más, ese 16% lo separo en la cuenta bancaria, yo puedo quitarle de este 16% que me dio mi arrendatario todo el IVA que yo haya gastado para el inmueble, de gastos que tengan en el inmueble, y le entero la diferencia al SAT, ¿de acuerdo? Hasta que no entere la diferencia, no me quedo con lo mío y me lo gasto. Segundo, impuesto sobre la renta. Sí, el impuesto sobre la renta, si quien renta es persona moral, va a pagar por cada peso de renta 30%, ¿sí? No hay exenciones, todo lo acumula su ingreso y se acabó. Si quien renta es persona física, ocurre la misma mecánica de acumular el ingreso por la renta, ¿sí? Y llevarlo a una tarifa de impuesto. La tarifa de impuesto va desde 0%, ¿no? Hasta el 35% tratándose de persona física. En persona física las tasas son más altas por el nivel de ingresos, pero son graduales, ¿no? No es el 35 directo como en el caso de las personas morales, sino que dependiendo del monto de la renta, pues se va incrementando. En el caso de las herencias, quien hereda una propiedad, ¿también debe pagar un impuesto al recibir la herencia? ¿O el que heredó es el que va, digamos, la persona que muere y cede la casa es quien debió haber pagado el impuesto? Sí, aquí hay dos temas importantes. En el caso de quien recibe la herencia, se vería grabado, digamos, por dos vías, ¿no? El impuesto sobre la renta en materia federal, porque obtiene un ingreso, un incremento patrimonial, digamos, ¿no? Y en el caso de impuestos estatales, que es el que ya platicamos hace ratito, el impuesto sobre adquisición, ¿de acuerdo? En el caso del impuesto sobre la renta, sí, cualquier adquisición de bienes la suman al patrimonio las personas físicas y pagarían sobre la tarifa que les digo, ¿no? La tarifa que puede ir desde, 0% representativo, porque en realidad es 0.01, pero 0% hasta el 35%, ¿no? Y con algunas exenciones, ¿de qué depende? De qué es lo que hereden, ¿de acuerdo? La ley de impuesto sobre la renta solo para personas físicas, ¿eh? Cuando quien tiene el ingreso, quien recibió la herencia es persona física, en el artículo 92 tiene ahí unos límites de extensión, nada más, ¿no? En el caso de adquisiciones de inmuebles, sí, también es una tarifa que tiene cuota fija y algún porcentaje, pero que va, el máximo, por ejemplo, en la Ciudad de México, si mal no recuerdo, es 7.5 más o menos el impuesto mucho más, el más alto, pero en tratándose de herencias y adquisición, siempre y cuando se la dejen al cónyuge, perdón, a los ascendientes o descendientes en línea recta en primer grado, está libre del impuesto, ¿de acuerdo? Nada más habría que cuidar estas partes. Y si mal no recuerdo, por ahí un requisito en el Código Fiscal de la Ciudad de México, en el sentido de que debe entregarse esos bienes que formaron parte de la sucesión dentro del periodo de 5 años después de que falleció la persona, ¿no? O sea, no tardarse años en el juicio, nada más. Muy bien. Aprovecho en este bloque para poder enviar un afectuoso saludo a quienes ya en este momento se están sumando a través de las redes sociales para preguntar, comentar y hacer cualquier tipo de observaciones. De verdad, háganlo. Estamos muy gustosos de poder recibirlos y que se puedan atender cada una de sus necesidades. En este sentido, doctor, me pongo en una situación diferente. Tengo una propiedad, es un terreno o es una casa, es un tipo de inmueble.
¿cuáles son los impuestos que yo tendría que pagar por vender esta propiedad? Ok, yo tengo el inmueble y entonces nuevamente volvemos a la listita. Uno, si ese terreno, en el caso del impuesto al valor agregado, no lo va a causar, ¿ok? Que serían los tres impuestos que hemos estado platicando. IVA, ISR y el impuesto por adquisición de inmuebles que varía de estado a estado, ¿de acuerdo? Pero no va a referir al de la Ciudad de México. Uno, en el caso del impuesto al valor agregado, los terrenos y los inmuebles, incluso las construcciones destinadas a casa habitación, se van exentas, ¿de acuerdo? No causan impuestos. En el caso del impuesto sobre la renta, cuando está en ajeno el terreno, sí me causa impuesto, ¿de acuerdo? El impuesto se causa sobre la ganancia, ¿ok? O sea, ingresos menos deducciones que me permite la ley. ¿Qué deducciones me permite la ley? 4 básicas. El costo comprobado de adquisición, todo esto actualizado, desde la fecha en que lo adquirí hasta que lo enajeno. El costo comprobado de adquisición, o sea, lo que me costó comprarlo, los gastos notariales que tuve que realizar, adecuaciones, mejoras que hubiera realizado y las comisiones que hubiera pagado por ese terreno si es que hubo una comisión, ¿de acuerdo? Esas deducciones nos dan entonces una ganancia. Esa ganancia, en el caso de la persona moral del impuesto de la renta, la acumula a sus ingresos y termina pagando una tasa fija del 30%. En el caso de la persona física, la acumula sus demás ingresos, o repito, la ganancia nada más, no el monto total, y lo aplica a una tarifa especial que hay para ellos. ¿De acuerdo? Esa tarifa pues va, como repito, desde el 0, ¿no?, hasta el 35%, dependiendo del nivel de ingresos de cada persona física, ¿no? Ya arriba de 4,5 millones de pesos, ya todo es 35%. ¿Okay? Doctor. Perdón, me parece nada más cerrar el ISAI. Y en el caso del ISAI, pues aunque no es propiamente el impuesto por la venta, este le corresponde al que adquiere, ¿no? Igual se coloca en una tablita que va, les digo, del 0 representativo, ¿no? Porque casi todas empiezan en 0.01 hasta el 7,5%. Ahora sí, Ana Lidia, adelante, perdón, licenciada. Sí, doctor. En el marco de la pandemia, en el marco del encierro, algunos espacios cambiaron de razón social, pasaron de ser oficinas a vivienda o viceversa. En ese caso, también cambia el monto de los impuestos, cambia el ejercicio fiscal. Sí cambia, ¿sí? Por lo que ya decíamos, ¿no? En el caso de los locales comerciales, pues sufren el gravamen del IVA, entonces encarece el arrendamiento, cosa que no ocurre en la casa habitación. Entonces sí, ello cambia, ¿no? Digamos, en términos muy globales, ¿no? Pasar de casa habitación a inmueble comercial, pues incrementa al menos el 16% del impuesto al valor agregado, que me va a acabar pagando el arrendatario, ¿no? Y viceversa, si cambio de comercial a arrendamiento de casa-habitación, pues me ahorraría ese impuesto al valor agregado. En el caso del predial, hay reglas diferentes en cada estado, ¿no? Somos 32, entonces cada entidad federativa tendrá reglas diferentes, pero en general la temática es que a las personas, y eso me refería hace rato, les da mucho miedo registrar las rentas porque el impuesto predial se calcula en base al valor de catastral del inmueble, pero también al uso. Si el bien, por ejemplo, en la Ciudad de México, si el bien se otorga por arrendamiento, entonces se toma con un comparativo entre el catastral y el valor de las rentas. Y eso puede hacer que el predial suba, ¿de acuerdo? Por eso también a muchas personas no les gusta reportarlo a las entidades federativas, porque dicen, si le digo que lo estoy rentando, sea comercial o habitacional, lo que va a ocurrir es que mi impuesto predial en automático va a ser mucho mayor, ¿no? Si es que declaro correctamente las rentas. Y la mayoría de los estados aquí sí pide para ello el registro de los contratos, ¿no? Nada. En este sentido, doctor, cuando usted habla de uso comercial, ¿ahí están incluidas las oficinas? Sí, sería oficinas, plantas industriales, para prestación de servicio, bodegas de algunas empresas, ¿no? Que también ahora, también con la pandemia, muchas personas lo que hicieron pues, fue cerrar los restaurantes, cerrar los negocios y rentar unas, digo, no quiero decir marcas, pero hay muchos de estos lugarcitos de bodeguitas o ya hasta muchos particulares vieron la oportunidad. Me toca, luego camino ya cuando termina Reforma, aquí ya casi por Santa Fe,
hay varias colonias pequeñas y muchas rentan espacios como bodegas, ¿no? Pues esas también se vuelven de uso comercial. La única diferencia, digamos, entre unas y otras es el impuesto al valor agregado, es el soporte principal, ¿no? Un 16% que pagaría el que renta y tendríamos que enterarlo al SAT. En este sentido, vimos muchos salones de fiesta que se convirtieron en bodegas y, bueno, pues había que darle un uso al espacio. Sí, sí, es correcto. Sí, y yo creo que eso habla de la creatividad muchas veces de los dueños y a veces hasta de los promotores inmobiliarios, ¿no? Me tocó verme en muchas ocasiones a personas que se acercaban y decían, oiga, y usted tiene desocupada esa habitación de la esquina, se ve que está desocupada, ¿no le gustaría rentarla, no? Y los promotores inmobiliarios buscando otros usos, ¿no? Restaurantes cerrados que incluso aquí en esta plaza que está muy lejanita de las antenas, me tocó ver incluso restaurantes que sirvieron de espacios para fábricas de cubrebocas, de cuestiones quirúrgicas, porque había que buscarle un espacio. Y eso también es mucho de la habilidad de los afiliados de AMPI, ¿no? De que puedan ver espacio, es decir, los restaurantes que no ocupaban todo el espacio, o que hoy en día no ocupan todo el espacio, ¿no? Aquí por San Ángel hay una placita que tiene un cine ahí, que es todo lo que tiene, y hay 2, 3 restaurantes que estaban quebrando y vi como un promotor inmobiliario les ofreció, oye, ¿por qué en esta área no haces los viernes un espacio para niños? Ya ven que los últimos viernes de cada mes no van a la escuela. Y bueno, hay un restaurante ahí de alitas que este viernes tiene una terraza muy grande, contrata ahí personal especializado para cuidar a los niños y le encontró otro espacio. Entonces también puede haber espacios mixtos, ¿no? Lugares que también eran bodegas y pues dijeron casa habitación, ¿no? Sí puede haber lugares mixtos y en ese caso pues digamos que se calcula la proporción de cada espacio y cada uno paga en el régimen que le corresponde. De acuerdo. En este sentido, siempre estamos buscando la manera de cómo poder ajustar los números, cómo hacer que los negocios inmobiliarios, los negocios en cualquier aspecto, tengan mayor rendimiento. ¿Se puede hablar, doctor, de que se puedan hacer exenciones de pago en el ISR en particular? En particular, solamente como habíamos platicado, en el caso del impuesto sobre la renta, la única exención que considera en la enajenación de inmuebles es estas operaciones de casa-habitación, ¿de acuerdo? O sea, siempre y cuando se acredite que se estuvieran utilizando como casa-habitación, tendrán la exención completa. Tiene un límite esta exención del impuesto sobre la renta y no es, digamos que absoluta, ¿no? Esa exención, déjeme aquí la traigo anotada, porque ya ahora como la ley ocupa UDIs, UMAS, salarios, ya luego ya no saben. Son 700,000 UDIs, ¿sí? Que equivale al día de hoy, porque la UDI sí varía todos los días, al día de hoy 5,400,441, ¿de acuerdo? O sea, casas, habitación, hasta por ese valor, se van sin pagar impuesto sobre la renta para el caso de personas físicas, ¿de acuerdo? Para el caso de personas morales, una persona moral, una sociedad que es propietaria de una casa habitación, pues tendrá que acumularla completita en sus ingresos, porque ella no tiene la referencia a este ingreso, a esta exención. ¿Ok? Básicamente, nada más. De acuerdo. Hay situaciones, por ejemplo, en el caso, yéndonos con uno de nuestros aliados con el Infonavit, muchos de los derechohabientes al adquirir una propiedad, una vivienda, reportan, oye, es que sigo pagando de intereses sobre intereses y de repente parece la casa la adquirí por decir una cifra, en $500,000, pero con los intereses ya llevo casi el doble y cómo entender esta dinámica. ¿Estos impuestos realmente benefician a la economía del país o tienen una manera de poder ser recuperables por los derechohabientes? Sí, en el caso particular de los créditos Infonavit, sí tienen una ventaja, como bien lo plantean ustedes. La ventaja es que sí, a lo mejor yo empiezo a pagar este crédito en Infonavit y veo que hay intereses. Ahora con los mecanismos, habrán visto que estuvo comentando hace mucho que podía uno dejar los créditos en pesos, en lugar de seguir manejando las UDIs y ahora las sumas en los créditos del Infonavit. Pero algo que hay que tener en cuenta es que esos intereses que cobra el Infonavit, que no son intereses propiamente de mercado, son menores a los intereses de mercado, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
que el mercado debe saber que los intereses que cobra Infonavit pues son muy por abajo de lo que pudiéramos obtener en algún crédito hipotecario a través del sistema financiero, ¿no? Primero. Segundo, que esos intereses por ley, el mismo fondo de vivienda los destina para otorgar más créditos, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad, no deberíamos verlo como algo que pago sin sentido, ¿me explico? Porque después yo podría incluso soltar un crédito para mejorar ese inmueble que tengo, ¿no? Para construir más, y entonces ese fondo o esos intereses que yo pago, al final se reparten entre todos. Ustedes dirán, bueno, pues ¿cuántos millones de mexicanos vamos al Infonavit? Pero bueno, hoy en día hay que reconocerle al gobierno que ha ido agilizando el otorgamiento de créditos, ¿no? Yo me acuerdo hace muchísimos años cuando mi papá buscaba un crédito en Infonavit, pues eran años de espera, ¿no? Y hoy veo que es mucha la facilidad, gente muy joven que puede adquirir ya sus créditos, ¿no? Y incluso con la posibilidad de anticipar el pago. Y tercero, que es esta la preocupación principal, oigan, y yo que pago los intereses, pues a largo plazo a lo mejor me beneficio de que esos van al fondo, que no los gaste el Infonavit en otras cosas, ¿no? En festejos o en papelería. Pero, ¿qué otro beneficio tengo? En el caso de las personas físicas, cuando presentan su declaración anual, que ya les corresponde ahora en abril, ¿sí? En abril del año siguiente, que tienen el plazo para presentar su declaración anual, como deducción personal, o sea, aparte de las deducciones que tienen por salario, digo por salario, pero por actividad empresarial, por arrendamientos, por inversiones, por dividendos, por todos los ingresos que tengan, hay una deducción, obviamente menos en salario. Pero adicionalmente tenemos derecho a deducciones personales, gastos médicos, ojalá nunca deduzcan, pero gastos funerarios, ¿no? Parte de la escuela. Y dentro de esas deducciones personales, honorarios médicos, están los intereses hipotecarios. Y que por la formulita, están topados, pero por la formulita que utilizan, casi la totalidad de los intereses que se pagan por Infonavit, las personas físicas los pueden deducir en su declaración anual y eso le implica pues un ahorro en el impuesto y hasta probablemente una devolución de impuesto, ¿de acuerdo? Entonces a lo mejor nuestros promotores lo que tendrían que recordarle a las personas físicas es decir, oye, si adquieres un crédito Infonavit o compras una propiedad a través de esto, recuerda que en abril del año siguiente puedes deducir parte de esos intereses que estás pagando. Entonces realmente lo recupera, ¿de acuerdo? Vía impuestos hace una recuperación, hace crecer el fondo que luego él también va a poder utilizar. Entonces en realidad digamos que no es un perder-perder, ¿no? Es un ganar-ganar, siempre y cuando pues lo tengan en la visión, ¿no? Porque luego muchas personas no lo saben y no lo aplican, ¿no? Y eso bueno, programas como este, pues facilitan que nuestros afiliados les puedan orientar en esa parte, porque les da miedo, ¿no? Los intereses, ya la palabra intereses suena feo, multa, interés, suegra o suegro, ¿no? Ya luego nos suena muy temeroso, ¿no? Y entender esta parte de los impuestos como una refinanciación en el caso de Infonavit para otros productos. Sí, es correcto. Sí, al final yo puedo beneficiarme de eso, ¿no? Licenciada Ana Lidia, quería comentarnos algo, pero ya no la dejamos. No. Quería nada más precisar, lo mismo ocurre con los créditos del Fobiste. ¿Es un esquema similar? Sí, tanto digamos que Fobiste y Infonavit son el espejo, ¿no? Para las dos vertientes pero ambas forman parte de estas facilidades, ¿no? Incluso el sistema financiero, los intereses del sistema financiero también podremos reducirlo en una parte, pero como ya son mayores, pues obviamente la deducción no alcanza a cubrirlos, ¿no? Pero en el caso de créditos sociales, pues alcanzan a cubrir esa parte. También una duda, ¿no? Que para muchos es que ¿qué acciones legales pueden suceder si alguien deja de pagar los impuestos inmobiliarios? Es una afectación legal, ¿no? Pero ¿cuáles son las consecuencias? Bien, fíjense, yo creo que y es muy buena la pregunta, porque eso es lo que ahora nos está pasando muy frecuentemente, ¿no? Yo veo ya hasta seminarios, no sé si han visto ahí en LinkedIn, en Twitter, en muchas redes, ¿no? Ofrecen seminarios o diplomados, ¿no? Para crear promotores inmobiliarios y luego, bueno, no les capacitan completo y luego frecuentemente hemos visto personas que se acercan a especialistas y dicen, oye, es que dejé de pagar el impuesto. Yo no sabía que había que pagar por mis comisiones. Entonces, yo creo que hay dos vertientes, ¿no? Uno, para las operaciones de enajenación de inmuebles es poco probable que dejemos pagar los impuestos porque en la mayoría, dado la condición de inmueble, pues todos queremos que nuestra operación pase por fedatario público, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento de la enajenación,
digamos, del inmueble, propiamente el notario público, el fedatario público opera como un retenedor. Entonces, es imposible que se nos vayan, ¿no? Pero lo que sí puede ocurrir aquí es que no estén bien calculados, ¿no? Lo que hace rato decía el licenciado Jorge García de que a veces queremos economizar y a veces alguien nos recomienda mal, ¿no? Declara menos de lo que cobraste, al notario dile que no te pagamos y te doy por fuera. En esa operación, digamos, lo más probable es que a veces simulemos el monto de la contraprestación. ¿Qué consecuencias tiene si el SAT lo detecta? ¿Lo puede detectar el SAT? Claro, claro que sí, porque aunque mucha gente dice te lo doy en efectivo, luego hay personas que comienzan a gastar en efectivo o que en el paso del tiempo le quieren meter a cuentas bancarias o empiezan a hacer gastos y todavía se aborrecen y piden factura, ¿me explico? Y entonces pues el SAT empieza a cruzar y dice, oye, a ver, tú tienes un ingreso de 3 millones, en el año vendiste un inmueble de 4, tienes 7 y me estás haciendo deducciones por 12, ¿no? Checo tus tarjetas de crédito y no me da. Entonces sí nos puede detectar. ¿Qué nos puede ocurrir ahí? Puede ocurrir desde una revisión que puede acabar en que me determinen el crédito por el impuesto que no pagué, porque simulé el pago de la contraprestación, y puede terminar en una multa que va del 55 al 75% de lo que omití. Y en el extremo, obviamente no trato de espantarlos, pero en el extremo eso se configura como un delito de defraudación fiscal y que me llevaría a pasar varios años en prisión y todavía está en discusión, acuérdense, la prisión preventiva oficiosa, que hablando de derechos humanos no debería ocurrir, ¿no? Porque además la Corte ya dijo que en materia fiscal va para afuera, pero, pues sí, si el SAT a través del Ministerio Público logran acreditar el daño o perjuicio al erario público, pues aún pagando puede acabar en prisión, ¿de acuerdo? Porque son dos vías diferentes. Ahora, del lado de nuestros promotores o el comisionista, ¿no? El comisionista también tiene un régimen particular. Debe pagar impuestos sobre la renta, debe pagar impuesto al valor agregado por sus honorarios, ¿de acuerdo? Que eso es muy importante. A veces digo, no todos los que pertenecen a AMPI, no, pero otras personas a veces cobran su comisión y pues como está la situación económica, pues lo primero que hacen es pagar colegiaturas, tarjetas, gastos y no recuerdan que al 17 del mes siguiente hay que hacer pagos provisionales, por ejemplo, de renta, de IVA, sus pagos definitivos. Entonces, las personas que son promotoras y que reciben comisiones, también hay que recordar que ellas tributan en el impuesto sobre la renta como si fueran honoristas profesionales, ¿no? Están en el mismo capítulo, tienen los dos nombres. Pueden hacer deducciones, todos los gastos que hacen por su actividad, ¿sí? Si piden sus comprobantes fiscales y los pagan con tarjeta de crédito, con cheque, son deducibles y la diferencia, pues acaban pagando una tablita que va, repito, desde el 0 hasta el 35% en el caso de personas físicas. ¿Qué pasa si ellos no pagan? Lo mismo, puede venirles una revisión que puede concluir en una pequeña multa, ¿no? Porque no presentaron las declaraciones, pero sí pagaron el impuesto, que no hayan pagado el impuesto, entonces además de lo que pagan con actualización y recargos, tienen que cubrir del 55 al 75% como multa, y en el extremo, pues nuevamente la defraudación fiscal, un delito que puede terminar pues muy mal, ¿no? Pero obviamente a los afiliados de AMPI, pues eso nunca les va a pasar. Doctor, no hay comunes denominadores, sin embargo, en la praxis se dan situaciones. ¿Hay manera alguna de inconformarme yo como consumidor o como prestador de servicios por por un impuesto que no se me haya aplicado de manera correcta? ¿Puedo recurrir ante una instancia para poder hacer una aclaración pertinente sobre un caso en particular? Sí, sí, hay varias vías. Puede ser, como dicen, hicimos la operación, el notario no estuvo de acuerdo, que eso luego ocurre, ¿no? A veces el notario también ya se volvió especialista tributario y a veces opina y dice, oye, la base está mal, mi contador dice que es esta, y puede ser que paguemos de más, ¿no? Entonces, sí, yo puedo presentar una aclaración ante el SAT y obtener ese saldo que pagué indebidamente, ¿de acuerdo? Puedo hacer una promoción, si es una consulta directa y yo digo, oye, fíjate que pagué esto, se hizo mal el cálculo, aquí está la escritura, aquí está el valor del inmueble, me determina un especialista que pagué de más, sí puedo recuperarlo. Está contemplada la figura en el Código Fiscal de la Federación como devolución de pago de lo indebido, ¿de acuerdo? Entonces sí puedo hacerlo. Si yo tengo la razón y la autoridad no me lo quiere devolver, tengo varias vías. Una
es el recurso administrativo. Puedo interponer un medio de defensa ante el superior jerárquico de quien no me quiere devolver el dinero, o me puedo ir a un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Doctor, una duda más. Hay quien dice, yo creo que te heredo la propiedad y no le avisamos a nadie. Pasan los años, hay forma de que el SAT se dé cuenta de que, bueno, ya cambió de dueño la propiedad y nadie pagó impuestos y entonces haya una consecuencia legal. Sí, antes muchas personas se referían a esta operación porque decían, bueno, pues ni modo que el SAT anda investigando las propiedades de todo mundo, ¿verdad? Pero hoy en día sí, porque al final esa persona que se queda con la propiedad en algún momento la va a querer escriturar, ¿sí? En algún momento va a querer cambiar su nombre en el registro público de la propiedad. Y eso va a llevarla, y necesariamente la va a llevar al fedatario público. Y el fedatario público tendrá que avisar la forma en que ya la adquirió, es un reporte de las operaciones, ¿no? Hay que recordar también que en el caso, por ejemplo, de operaciones que luego se acercan a las inmobiliarias para que les hagan los trámites, el giro inmobiliario, ¿sí? Para fines de una ley diferente, que no es ley fiscal, que es la ley FIORPI le llaman, pero es la ley de prevención del lavado de dinero, esa actividad inmobiliaria es una actividad vulnerable, de tal suerte que tenemos que estar avisando a la unidad de inteligencia financiera. Y luego la otra es que el SAT puede cruzar información con los registros públicos de la propiedad. Entonces, pues sí, digamos, no es algo que lo vaya a hacer de inmediato, ¿verdad? Aquí ocurre la ley de la probabilidad. ¿Qué tan probable es? Pues qué tan probable será que hagas un movimiento que le llame la atención, ya sea a la unidad de inteligencia financiera o al servicio de administración tributaria, ¿no? Y entonces sí puede ocurrir que los crucen en algún momento, pidan información y esta no sea suficiente y detecten esa irregularidad. De acuerdo. Pues hemos llegado prácticamente ya a nuestra parte final de este programa. De verdad hemos estado encantados de esta interesantísima charla con el doctor Jorge Munguía y poner sobre la mesa estos temas tan importantes que son para todo el sector inmobiliario, pero usted también, quien nos hace favor de seguirnos a través de estas plataformas digitales. Doctor, una última pregunta, y creo que con esto englobamos mucho del tema que hoy hemos puesto sobre la mesa. ¿Qué importante tiene hablar sobre cultura financiera en términos inmobiliarios y en términos de la vida común para todos? Si pudiera usted decirnos, doctor, ¿hay beneficios por pagar impuestos? ¿Qué tendría que decirnos? Sí, yo creo que la cultura financiera en general para el ciudadano común, o sea, no pensemos en los especialistas o en alguna rama en particular, es muy básica. Hay países, digo, ya no nos comparemos con los europeos, pero hay países en Sudamérica, Argentina, por ejemplo, que en edad preescolar les enseñan juegos para que entiendan la mecánica del pago de impuestos, ¿no? Están apostando a esto. España, tenía peores condiciones que nosotros e hizo un cambio importante en su sistema educativo para poder salir de la crisis económica, también insertó este sistema de enseñar los impuestos en el preescolar. Esto nos ayuda sobre todo a prever a futuro, que es una cultura que no tenemos, ¿no? Sí pagamos impuestos, pero sí hay varios beneficios, sí hay varias maneras. Mucha gente dice, pero es que todo ingreso que tengo pago impuesto. Por eso hay tantas personas, excepto los de AMPI y los que conocemos, que compran facturas, ¿no? Porque les hace muy fácil comprar una factura y que no paguen impuestos. Pero bien manejados y conocemos bien cómo ahorrar nuestro dinero, ¿sí? Cómo escoger fondos, cómo ahorrar en los inmuebles. A lo mejor todavía para muchas personas inmuebles significa comprar una casa o un terrenito y decir, híjole, pero de aquí a que junto, ¿no? Pero hay que recordar que hay muchos mecanismos de inversión sobre los inmuebles, las fibras, certificados, fideicomisos. Hoy en día estaba viendo en Querétaro y Puebla muchas empresas inmobiliarias que captan dinero, con eso construyen una plaza comercial, la rentan y van dando rendimientos. Y muchos de esos esquemas están exentos, ¿no? Entonces, o tienen un pedacito de exención, o al llegar nuestro dinero ahí deja de pagar impuestos y va creciendo poco a poco. Entonces, creo que es muy importante programas como este y eventos donde vayamos haciéndoles saber a las personas qué mecanismos tienen para invertir que no causen impuestos o que causen tasas muy bajas dentro del propio país
y sobre todo que estén relacionados con el ámbito inmobiliario, porque repito, invertir en el sector no significa que me vaya yo a comprar un edificio o que tenga una casa adicional para poderla rentar, porque a lo mejor sí puedo pensar que me toma mucho tiempo, ¿no? Pero hoy en día hay muchos mecanismos de fondeo muy importantes que desde 1,000, 5,000 pesos yo puedo ir ahorrando y a lo mejor el interés es mínimo, pero va creciendo, ¿sí? Y al final, pues muchos de esos mecanismos me van a permitir tener a futuro un sistema de ahorro, ¿no? Que eso es algo que nos hace falta. La cultura financiera en México debe crearse para el ahorro, para que cuando lleguen, ahora sí que cuando lleguen, como mi edad, ¿no? Puedan retirar, de decir, bueno, ya tengo aquí mi colchoncito, ¿no? O a lo mejor ya hasta también pedí algún crédito para obtener un bien inmueble, ese bien inmueble lo llevé a un fideicomiso, me lo administraron adecuadamente y pues ahí tenemos algunas ganancias, ¿no? Y perderle el miedo, como decían ustedes, a los impuestos, ¿no? No son. Cierto es que hay un reclamo que dicen, bueno, ¿para qué damos impuestos? Para los gastos públicos. ¿Y dónde están los gastos públicos? Y todo el mundo gasta el dinero en otras cosas. Pero bueno, también hay que recordar que esos impuestos pues, hacen que tengamos carreteras, que hacen que tengamos servicios públicos, bien o mal. Digo, no es el de Dinamarca, como dice el presidente, pero tenemos un sistema de salud que a lo mejor poco a poco va creciendo, ¿no? Y bueno, pues también la inseguridad no mejora aún, pero en el futuro va a mejorar. Y también si nos negamos a aportar para los demás, a veces yo les digo a mis alumnos en el posgrado, cuando plantean esta situación de ¿para qué aprender impuestos, no? Lo que debería hacer es no pagarse impuestos y que cada quien haga lo suyo, ¿no? Yo digo, ¿cuántas veces al día pasan ustedes por cualquier avenida y ven a gentes en condición de calle? Una persona en condición de calle. Ya no piensen en el funcionario que agarraron dando rollos de dinero en efectivo. Piensen en esas personas, ¿no? Piensen en esas personas que yo he visto a personas de la INEA, voluntarios de la INEA, sentarse abajo de un puente a darles clases, a tratar de educarlos, ¿no? De que tengan herramientas para salir. Ahí están nuestros impuestos también, ¿no? He visto casas de personas que permiten que sus inmuebles los utilicen de refugios para estas personas, ¿no? Pues ahí también están nuestros impuestos. Entonces, lo que debemos de hacer es conocerlos bien, perderles el temor, porque luego eso ocurre, ¿no? A veces tenemos miedo a algunas personas, a algunas cosas por desconocimiento. La regla sería, desde pequeños enseñemos, aprendamos todos juntos qué son los impuestos, dónde hay exenciones, qué me cuesta hacer alguna operación, para crear un esquema, así como las familias crean sus planes de vida a futuro cuando se casan, creo que también a la par de un plan de familia, decir, oye, vamos a tener 1 o 2 hijos, vamos a vivir con nuestros papás, ojalá y no, ¿verdad? Que comprar un inmueble, también deberían tener un plan de educación para la familia y un plan de ahorro, un plan cultural financiero que digan, a ver, conociendo lo que hay en este país de impuestos, de ingresos, vamos a hacer un plan a futuro, ¿no? Y dejar de pensar que los impuestos, pues, solamente son un gasto, ¿no? Al final, esos impuestos, bien o mal, se aplican para todos, ¿no? Y ese todos, pues, al final, pues, también son seres humanos como nosotros y debemos de ser como yo creo que todos los seres humanos deben ser empáticos con los demás, ¿no? Pues ya lo tuvo ahí, usted fue testigo de esta importantísima y rica charla que se nos ha ido en más de 47 minutos en los que hemos podido platicar con un verdadero experto. Ya lo tuvo ahí. Doctor, un último mensaje que le comparta a nuestra membresía de todo el país, de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Yo creo, primero agradecerle a Lampi, agradecerle a ustedes la invitación y la paciencia. Yo creo que uno de los principales mensajes que podemos dar es fortalecer estas instituciones. Algo que yo les decía es que hay muchos promotores en el sector inmobiliario, hay muchos vendedores, hay muchos comisionistas, pero creo que hoy en día lo que tenemos que hacer es especializarnos, distinguirnos por ser unas personas basadas en la norma, por tener un buen comportamiento ético, pero también por tener un muy buen conocimiento. Y este es uno de los foros importantes, ¿no? El solo hecho de que haya un foro, un programa como esto, pues nos lleva a ver que la asociación se preocupa por mejorar la calidad de sus agremiados y eso ya es mucho que decir. Hay mucha necesidad de esta manera de instruir a los afiliados en este país y bueno, pues no me queda a ustedes más que agradecerles y esperar que sea un año lleno de éxitos para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana Lidia.
Muchas gracias, doctor. Pues ahí tiene usted, los impuestos también tienen su lado positivo, su lado bueno, y no hay que hacerlos a un lado. Muchísimas gracias, doctor Munguía Olmos. Esperamos que no sea la última vez que nos visita, que nos sigue semana a semana aquí en De Líder a Líder. Muchas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Recuérdelo, jueves, 5 de la tarde tenemos una cita, usted y yo, para poner temas de líder a líder. Hasta la próxima.